Mientras Estados Unidos y China, las dos principales potencias económicas mundiales, escalan la guerra comercial impulsada por los elevados aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, un sector podría verse fuertemente afectado, el farmacéutico. Y es que cerca de 700 medicamentos aprobados para su uso en la Unión Americana dependen de químicos producidos en el gigante asiático. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a la doctora Andrea Bedoya, quien es ingeniera biológica, magíster en biotecnología y doctora en ciencias biomédicas. Actualmente, además, es asesora científica de la Corporación Vedas. Bienvenida y gracias por la comunicación. Gracias, buenos días. Doctora, ¿de qué tamaño es la dependencia del sector farmacéutico de Estados Unidos? Es bastante amplia, de acuerdo a los datos que se encuentran, es alrededor de 700 moléculas que son aprobadas por la FDA. De estas 700 depende casi únicamente de sustancias químicas que se producen exclusivamente en China. Entonces estamos hablando de una dependencia bastante alta, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel global. Siendo así, entonces, ¿cuál podría ser el impacto para el sector farmacéutico estadounidense de que esta guerra comercial siga escalando y los productos con los que se realizan las medicinas, por ejemplo, tengan un gravamen? Pues es bastante alto, puede significar pues, que se incrementen los costos de los medicamentos o que incluso tengamos desabasto de algunos, pues, como les digo, en Estados Unidos, en el mercado americano, se también en el latinoamericano y otras economías que dependen de sus materias primas para su producción. Entonces el impacto a corto plazo puede ser grande justamente por el encarecimiento de las primas y de los API y en desabasto. A futuro, yo creería que también es una oportunidad para los países, específicamente para América Latina. Hablamos, doctora, del sector farmacéutico, pero ¿quiénes serían realmente los principales afectados si no se logra establecer exenciones para los productos farmacéuticos, es decir, para las medicinas, pues? Discúlpame, ¿me puedes repetir? Sí, que quiénes serían los principales afectados si no se logran establecer exenciones arancelarias para los productos farmacéuticos. Pues efectivamente los pacientes serían esos grandes afectados pues, con medidas, porque se limitaría el acceso que tienen ellos a los medicamentos. Por otra parte, ¿qué papel pueden jugar entonces, doctora, las farmacéuticas en caso de una crisis del sector? Es decir, por ejemplo, acordándonos del caso que ocurrió en la crisis del COVID-19, fueron precisamente las farmacéuticas las que absorbieron en el corto plazo el costo de los medicamentos. Sí, caso donde hay problemas de desabasto de medicamentos por la falta de materias primas es un problema. De hecho, si nos acordamos al inicio de la pandemia, cuando las vías logísticas internacionales, pues obviamente fueron debilitadas o fueron cortadas en ese primer momento, uno de los grandes problemas que tuvimos fue el desabasto de medicamentos. Posteriormente se fue resolviendo y las empresas farmacéuticas que tuvieron acceso a ese tipo pero sí es necesario pensar entonces bajo esta estrategia y esos movimientos geopolíticos, pues pensar en un reequilibrio de esa cadena farmacéutica global. Así, en el caso específico de Colombia, estamos hablando de un impulso hacia la autonomía sanitaria y a la creación de capacidades propias de producción, tanto en química como en biotecnología, porque hay algunas enfermedades que son catastróficas, como por ejemplo el cáncer, el SIDA y otras patologías que el cortar ese suministro o que el paciente no tenga acceso al medicamento puede significar el deseo, puede llegar a la muerte de este paciente o de los pacientes. Y doctora, ¿qué implica ese reequilibrio que usted propone ante una posible crisis de productos farmacéuticos? Como te mencionaba hace un momento, yo creo que es deber de los estados, tanto en América Latina como en América, hacer un impulso hacia esa autonomía sanitaria, a tener producciones locales de estos medicamentos o de estos insumos primordiales para la industria farmacéutica
de tal manera que en el caso de ocurrir pues algún movimiento, corte de suministro en esa cadena logística, aumento de aranceles, entre otros, pues podamos tener en la región una producción local que permita tener acceso a esa materia prima. Y en este escenario de no darse las excepciones arancelarias o exenciones, finalmente las farmacéuticas sí podrían estar en posición de asumir estos costos para no poder o no impactar directamente a los consumidores en primera instancia. No estaría tan segura porque finalmente eso impacta en los costos de producción. Entonces, en este ámbito, digamos que para las farmacéuticas estarían en una posición bastante difícil e inevitablemente pues veríamos el efecto justamente en el costo del medicamento. Y del lado chino, si no es entonces, doctora, Estados Unidos el que le compra los ingredientes activos para el sector farmacéutico, ¿qué otros clientes o qué otros mercados podrían abrirse para China? Pues precisamente, o sea, China tiene mercados abiertos en Europa y en América Latina bastante fuertes. Creía yo que eso sería uno de los focos importantes. Y digamos un poco, como le digo, al menos desde la visión latinoamericana, no se trata de reemplazar a China, sino de repartir mejor ese riesgo. O sea, el crear y consolidar cadenas de suministro más resilientes sería una ventaja incluso tanto para las economías locales como para el mismo paciente que puede tener acceso a medicamentos. Y finalmente, doctor, usted hablaba del papel de los gobiernos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para lograr asegurar que por lo menos en la cuestión del servicio público de la salud, y ya sabemos que en Colombia se trabaja a través de aseguradoras, pero hablando de servicio público sanitario, sea el gobierno el que garantice que pese a que los costos de los medicamentos aumenten, que va a llegar finalmente el tratamiento a los pacientes? Sí, justamente, y ese es un tema bastante importante, es un tema de seguridad sanitaria global. Esa seguridad sanitaria depende de la capacidad de los países y las regiones, justamente por un lado, pues de tener un suministro y un abasto de medicamentos, y por el otro, de producir lo que necesitan. Al menos en el caso colombiano, lo que conozco de otras regiones del país, se está impulsando mucho la ciencia, la innovación y la colaboración internacional como herramientas para reducir esas vulnerabilidades y garantizar el acceso a medicamentos seguros y de calidad. América Latina pues tiene conocimiento, tiene talento, tiene la oportunidad para ser parte de esa arquitectura farmacéutica global en alianza con países que son potencia en este tipo de medicamentos. Bien, Yo lo veo una oportunidad también para fortalecer nuestros sistemas de salud y una oportunidad para invertir en los temas de ciencia, tecnología e innovación para, digamos, mitigar esos riesgos de dependencia que se tienen en este momento.